Aló, jóvenes, señoritas, ¿me escuchan? Aló, ¿se me escucha, jóvenes? Por favor, respondan. Jóvenes, señoritas, ¿se escucha? Buenos días, profe, si se escucha normal. Muchas Bueno, yo la gracias escucho. por responder. Dios mío, desde hace rato les estoy pidiendo que me respondan. Bien, el día de hoy tenemos química. Vamos a resolver algunos ejercicios para que los puedan tener a la mano. Y vamos a trabajar 3 ejercicios para que ustedes puedan trabajar la práctica que les voy a dejar y podamos dar la evaluación hasta el punto donde estamos trabajando el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, a la mano sus tablas periódicas, calculadoras y sus cuadernos. Vamos a trabajar en el cuaderno.
Aló, jóvenes, mil disculpas por haber tardado un poco. Justo mi nena se puso un poquito mal hace un momento y tuve que atenderle. Espero que comprendan. No se preocupe, profesora. Sí, muchas Profesora, gracias. disculpe. Sí, Mauricio está pidiendo que le deje entrar, por favor. Dice que se le fue la señal. Ya entré. Profe, llamó lista, es que el internet por acá estaba bien feo, el wifi se colgó hace rato, no me dejaba entrar, recién volvió. no, como les decía, aún no llamé lista porque estuve un momento atendiéndole a mi nena porque se puso un poquito mal. Entonces todavía no estoy llamando lista. Ya. Bien, entonces, por favor, a la mano sus calculadoras, tablas periódicas. Vamos a tomar en cuenta ahora la asistencia. En la asistencia, los que están con cámaras encendidas, por favor. Ahí voy a tomar en cuenta ahí. ¿Dónde está? Ya. Listo. Ok. Bien. Vamos con los ejercicios, por favor. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar algunos ejercicios. Bien. Les voy a dictar, por favor. Problema. Se cuenta con... Vamos a escribir. Se cuenta con 250 gramos de carbonato de calcio. Se cuenta con 250 gramos de carbonato de calcio. Calcular el número de moles de la sal calcular el número de moles de la sal y el número de molátomos de calcio en la sal. Entonces vuelvo a repetir.
Se cuenta con 250 gramos de carbonato de calcio. Calcular el número de moles de la sal y el número de molátomos de calcio en la sal. Ya. Vayan anotándose los datos del enunciado, analicen, lean, relean. Voy a pedirles enseguida que me dicten todos los datos del problema. ¿Ya? Y voy a tomar en cuenta participación.
Aló, jóvenes. Vamos a resolver el problema, por favor. Me van a dictar los datos. Muy bien. Tenemos el problema, dice, se cuenta con 250 gramos de carbonato de calcio. Debemos calcular el número de moles de la sal y el número de molátomos de calcio en la sal. Entonces, debemos anotarnos los datos. Nos anotamos los datos del problema. Si hacemos el análisis del enunciado, tenemos ese dato para trabajar el problema. Entonces seguramente ustedes se han ido anotando ahí. Masa del carbonato de calcio. $250 gramos. Y debemos calcular el número de moles de la sal y el número de molátomos del calcio. Este es un problema tipo. Es un problema donde tienen que aplicar los conocimientos que hemos adquirido sobre el número de Avogadro, lo que hemos ido viendo en este punto del tema, y aplicar eso en la resolución del ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en la solución del problema. Para resolver este problema de la sal, debo calcular su peso molecular. Entonces, lo primero que debemos hacer, porque necesitamos peso molecular de esta sal. E incluso, como nos pide en el problema calcular del calcio, también necesitamos conocer masa del calcio en la sal. ¿Sí? Entonces, como necesitamos del calcio, también tenemos que saber la masa del calcio en la sal. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que estemos todos atentos para resolver este problema y que vayan entendiendo. Como les decía, este es un problema tipo. ¿Sí? Muchos ejercicios van a venir en este sentido. Si no es en este orden, tal vez les van a dar un dato de moles o de moléculas en lugar de masa, ¿no? Ustedes tienen que ir determinando, ir analizando el problema para ver cómo resolver. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el peso molecular de la sal. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a trabajar con puro negro. Entonces les decía, vamos a calcular el peso molecular de la sal. Lo voy a hacer en la resolución del problema porque vamos a requerir un dato aquí y es muy importante que vayamos conociendo cómo se resuelven este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos peso molecular de una sal o de cualquier compuesto? Anotamos cada uno de los elementos que tiene el compuesto: calcio, carbono, oxígeno. Para cada uno de ellos, se indica, anotamos su subíndice. 1, 1, 3. Del calcio es 1, carbono 1, oxígeno 3. Estos subíndices debemos multiplicar
por sus masas atómicas. Esto van a encontrar en la tabla periódica. El dato que vamos a anotar aquí en el cálculo del peso molecular es un número entero. Es decir, ustedes tienen que redondear el dato que está en su tabla para anotar aquí a un número entero. Entonces, revisamos la tabla periódica. Ustedes van a buscar calcio, carbono y oxígeno. Revisan ahí donde está el dato del peso atómico o masa atómica, con cualquiera de esos dos nombres. Y redondeamos a un número entero. Revisando esto, calcio tiene 40, carbono 12 y oxígeno 16. Resolvemos esas multiplicaciones. 1 por 40, 40. 1 por 12, 12. Y 3 por 16, 48. Todo esto sumamos. Y el resultado $100 gramos por mol. Entonces, ese es nuestro peso molecular. 100 gramos por mol. Con esta misma operación, ¿qué es lo que puedo entender en esta operación que hemos hecho del cálculo del peso molecular? Que en estos 100 gramos del carbonato de calcio hay 40 gramos de calcio, 12 gramos de carbono y 48 gramos de oxígeno. También tengo estos datos. Y con estos datos nos vamos a ayudar para resolver este tipo de determinantes que nos están pidiendo calcular. Estas incógnitas, ¿no? De un metal dentro de un compuesto. Puede ser una sal, un hidróxido, un ácido, etc. Con esto nos vamos a ayudar. ¿Sí? Ya. Entonces seguimos con la resolución del ejercicio. Ahora, lo que me está pidiendo es hacer el primer cálculo, número de moles. Para trabajar y calcular el número de moles, lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Buscar en las tres relaciones que tenemos en el texto, una de las tres que diga gramos, porque estamos trabajando con gramos, y la otra que diga mol. Entonces buscamos la relación que dice gramos y que dice mol en las tres que tenemos en el texto. Si ustedes revisan eso, van a encontrar la primera relación que dice peso molecular, que yo les dije que vamos a trabajar con gramos, equivale a un mol. Entonces tenemos esta relación de gramos y mol, justo lo que necesitamos, gramos y mol. Con esto, con esta relación, vamos a hacer entonces el cálculo del número de moles de la sal, del carbonato de calcio, con esta relación. Y lo hacemos por factores. Anotamos lo que vamos a calcular. Número de moles del carbonato de calcio va a ser igual a ¿qué? Una fracción multiplicada por un dato suelto. El dato suelto es justo el dato que nos da desde el enunciado, los 250 gramos de carbonato de calcio. Entonces eso anotamos aquí. Ahora, estamos calculando número de moles. Arriba, en la fracción, como numerador, tiene que venir la unidad mol, porque eso estamos calculando. Y abajo,
esta misma unidad, gramos. ¿Sí? En ese sentido tienen que ir. Ahora, ¿cuál anotamos arriba? Según nuestra relación, dice 1 mol. A lo que dice mol le acompaña el número 1. Y eso es lo que voy a anotar aquí. Donde está mol, 1. 1 mol. Lo que dice con gramos es el peso molecular. Peso molecular que hemos calculado, 100 gramos. Entonces aquí viene 100 gramos. Y hacemos esta operación. 1 dividido entre 100 multiplicado por 250. ¿Cuánto sale? Y 2.5. Muy bien. 2.5. Ahora, ¿qué unidades? Sabemos que gramo y gramo se van a simplificar y nos va a quedar justo lo que estamos calculando. Número de moles en unidad mol. Entonces aquí queda 2,5 moles del carbonato de calcio. Entonces ya tenemos un dato calculado. Nos falta calcular el número de mol átomos de calcio. Para hacer el cálculo de mol átomos de calcio, nos vamos ahora a las relaciones del número de Avogadro para elementos, porque estamos hablando del calcio, un elemento. Ya no es un compuesto. Entonces, esta relación es para compuestos. ¿De acuerdo? Esta relación es para compuestos. Ahora vamos a buscar la relación para elementos. Tenemos 3 también. ¿Sí? Tenemos 3 relaciones igual. Ahora, revisando de las 3 relaciones. ¿Cuál de las 3 podemos utilizar? ¿Qué requerimos para utilizar cualquiera de las 3? Por ejemplo, para resolver el número de moles, teníamos como dato gramos, es decir, masa. Tenemos esta masa para calcular el número de moles. ¿Qué dato voy a utilizar para calcular número de mol átomos de calcio? Según nuestro problema, específicamente este problema, no tengo un dato que diga solo del calcio, ya sea masa, sea mol átomos, sea número de átomos, no tengo para el calcio. Tengo que encontrar primero ese dato para recién calcular número de mol átomos. Y para eso voy a utilizar lo que he hecho mi cálculo del peso molecular. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué estoy utilizando aquí? Gramos. Estoy utilizando la unidad gramos para la medida de masa. Por tanto, con esto voy a poder calcular la masa del calcio. ¿Sí? La masa del calcio. Ahora, lo que enseguida les voy a indicar no es algo que está en los libros, ¿no? Como un para encontrar la masa del calcio, ¿no? Porque necesitamos sí o sí una masa para hacer un cálculo, o no necesariamente más, que tal si puede ser un número de moles, mol átomos, etc. En resumen, necesitamos un dato que nos dan generalmente en el enunciado para hacer otros cálculos. Y si en el enunciado no nos da el dato
para hacer alguno de esos cálculos, por ejemplo, número de molátomos de calcio, nosotros tenemos que encontrar ese dato. Y podemos encontrar ese dato. ¿De acuerdo? Podemos encontrar. Entonces, lo voy a explicar ahora por regla de 3, cómo encontrar ese dato. Ustedes pueden aplicar también factores, pero en este ejercicio específico les voy a explicar la regla de 3 para encontrar esa masa, porque de esa forma va a ser un poco más sencillo que ustedes comprendan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos la masa del calcio? Vamos a utilizar los datos que están, que voy a encerrar en un colorcito. Esta masa del calcio, este peso molecular, esta masa de nuestro problema. Con esos 3 datos. ¿Cómo? Digo, según este desarrollo acá, que hay 40 gramos de calcio en 100 gramos de ¿qué? Del carbonato de calcio. Aquí esto corresponde al carbonato de calcio. Entonces decimos, hay 40 gramos de calcio en 100 gramos de carbonato de calcio. Entonces eso voy a anotar como la primera relación en la regla de 3. 40 gramos de calcio en 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Cuántos gramos de calcio habrá en 250 gramos del carbonato de calcio? ¿Se dan cuenta? He utilizado esos 3 datos que he encerrado en un círculo. Y he hecho una relación, una regla de 3. ¿Sí? Y solo he utilizado lógica, que hay los 40 gramos de calcio en 100 gramos de carbonato de calcio. Entonces, con una simple regla de 3 y solamente analizando lo que tenemos en nuestra resolución del problema, podemos hacernos una regla de 3. O lo pueden hacer también por factores, no hay problema. ¿Sí? O lo uno o el otro, llegamos al mismo resultado. Entonces, haciendo este análisis, puedo calcular la masa del calcio. ¿Cómo se trabaja la regla de 3? Tienen que trazar 2 líneas oblicuas en la recta donde no está la X, que es la incógnita. Esos valores van arriba como numerador para despejar la X en forma de multiplicación. Aquí multiplico por 250 gramos de carbonato de calcio. Y como denominador, el que está con la X. 100 gramos de carbonato de calcio. Hacemos la simplificación y nos queda gramos de calcio. ¿Cuántos gramos de calcio? 40 por 250 dividido entre 100. ¿Cuánto sale? 100. ¿Sale 100? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos ahí la masa del calcio. Hemos encontrado nosotros esa masa del calcio para recién utilizar este dato y calcular el número de molátomos de calcio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de molátomos de calcio?
vamos a utilizar también una de las 3 relaciones que tenemos para elementos. La relación dice A de cualquier elemento que es su masa atómica, que va a estar en gramos, equivale a un molato. Con esa relación vamos a trabajar. Entonces tenemos el número de molátomos de calcio ha de ser igual a, estamos calculando molátomos de calcio, un molátomo de calcio es el que va arriba. Abajo, según la relación, A de calcio. ¿Cuánto es A de calcio? 40. 40 gramos de calcio. Y la masa que vamos a utilizar es el que hemos encontrado, los 100 gramos de calcio. Simplificamos gramos de calcio con gramos de calcio y nuestro resultado es, ¿cuánto sale? 2.5. 2,5 molátomos de calcio. Y ese es nuestro resultado. Entonces tenemos número de moles de la sal y tenemos el número de molátomos de calcio en la sal. Y de esa forma tenemos que resolver los ejercicios de este tipo. Muy bien. No nos ha alcanzado el tiempo para resolver otros ejercicios. Yo les pido mil disculpas por la situación. Un imprevisto acá en casa con mi nena. Siento mucho. Les voy a pasar algunos otros ejercicios resueltos para que ustedes los vayan analizando, para que puedan resolver la práctica. La práctica tampoco es muy larga, son solo unos, si no me equivoco, son 7 u 8 ejercicios. Incluye la masa, el cálculo de masas atómicas, absolutas, relativas, por el espectrógrafo, y luego incluye este tipo de ejercicios donde tenemos la aplicación de las relaciones del número de Avogadro. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para concluir la clase? Profesora. ¿Sí? Disculpe, no podría... Bueno, ahorita ya acabo de comprender un poco más, pero ¿no podría hacer un video más o menos que sea corto, por lo menos de un ejercicio, para que lo suba a YouTube y nos pase? Así, ver el video y comprender y tener como un apoyo, algo así, para resolver más. De los ejercicios resueltos que les voy a pasar, ya, lo puedo hacer en video y les paso los ejercicios resueltos. Está bien, profesora, muchas gracias. Sí, con eso se van a guiar un poco mejor. Ya, entonces hasta ahí la clase, chicos. Nos vemos el día de mañana para biología. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.